Antes de morir, Juice WRLD ya había escrito su propio destino en sus canciones. Entre versos cargados de dolor, profecías inquietantes y confesiones disfrazadas de melodía, Jared Higgins parecía anunciar el final de su historia mucho antes de que la tragedia lo alcanzara. Tenía apenas 21 años, pero en su música hablaba de demonios internos, de pastillas que lo perseguían como sombras y de una fama que, lejos de salvarlo, lo empujaba al abismo. Nadie podía negar su talento, un joven que transformaba la improvisación en arte puro, que en segundos podía crear canciones que llegaban al alma de millones. Sus fans lo veían como la voz de una generación rota, aquella que encontraba en sus letras el eco de la ansiedad, la depresión y el vacío existencial. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que detrás de cada éxito había un grito de auxilio disfrazado de himno juvenil. Juice WRLD no solo conquistó la cima de las listas de Billboard, también abrió heridas colectivas al exponer sin filtros su propia lucha con las drogas, el amor tóxico y la idea constante de una muerte prematura. Canciones como Legends o Lucid Dreams no eran simples hits, eran espejos de un destino escrito con tinta oscura. ¿Qué harías si supieras que morirás pronto? Se preguntaban sus versos, y el eco de esa pregunta todavía resuena como una maldición cumplida. El 8 de diciembre de 2019, en un aeropuerto de Chicago, la profecía se hizo realidad. Una sobredosis terminó con la vida de un genio que apenas estaba comenzando a mostrar de lo que era capaz. El mundo quedó en shock, pero al escuchar de nuevo sus canciones, la muerte ya no parecía un accidente. Era como si él hubiera querido dejar un mapa, un testamento artístico, donde cada palabra escondía la verdad de su final. Hoy, su legado se mantiene vivo y su figura se levanta como un mito moderno. El chico que predijo su propia caída, que convirtió el dolor en arte y que dejó tras de sí un misterio que todavía provoca escalofríos. ¿Fue la fama su salvación o su condena? ¿Es posible que Juice WRLD haya sabido desde el inicio que no llegaría viejo? Cuando Jared Anthony Higgins, mejor conocido como Juice WRLD, apareció en la escena musical a mediados de la década de 2010, el panorama del rap ya estaba viviendo una transformación radical. La era del SoundCloud Rap había abierto un nuevo universo donde artistas jóvenes, sin grandes sellos detrás, podían construir imperios musicales desde un cuarto, un micrófono barato y una conexión a Internet. En ese espacio emergieron figuras como XCXTentacion, Lil Peep, Trippie Redd y, por supuesto, Juice WRLD. Pero lo que lo diferenciaba de los demás no era solo su capacidad de improvisar durante horas, creando versos cargados de emociones crudas, sino su habilidad de conectar con los fantasmas de una generación marcada por la ansiedad, la soledad y el abuso de sustancias. Juice WRLD no era un producto fabricado. Era un chico común de Chicago que plasmaba en canciones sus demonios más íntimos, y esa honestidad brutal fue lo que lo convirtió en un fenómeno imparable. El tiempo en el que emergió no podía ser más significativo. La juventud estadounidense y gran parte del mundo estaba inmersa en un clima de incertidumbre, donde las redes sociales amplificaban las inseguridades y la cultura del exceso parecía normalizar el consumo de drogas como una vía de escape. Las letras de Juice WRLD no hablaban de lujos inalcanzables ni de egos inflados, sino de pesadillas, rupturas dolorosas y la tentación constante de la autodestrucción. Eso lo hizo distinto y al mismo tiempo profundamente peligroso. El secreto central que atraviesa su historia no es solo su éxito meteórico, sino el trasfondo oscuro de una carrera marcada por predicciones veladas sobre su propia muerte. Mientras el público cantaba sus temas en festivales y lo veía coronarse en los primeros lugares de las listas, las pistas sobre su trágico destino ya estaban escritas, como mensajes ocultos esperando ser descifrados. El nombre de Juice WRLD pasó de ser una promesa del rap alternativo a convertirse en una leyenda maldita. La rapidez con la que alcanzó la fama fue directamente proporcional a la velocidad con la que su vida se consumió. El escenario estaba listo, un joven prodigio atrapado entre la gloria y sus demonios personales, en un mundo donde el éxito y la tragedia parecen ir siempre de la mano. Jared Higgins creció en un barrio humilde de Chicago, criado por una madre religiosa que intentó mantenerlo lejos del rap por considerarlo una influencia negativa. Pero el destino siempre fue más fuerte. Con apenas un celular y auriculares baratos, comenzó a grabar sus primeras rimas y a subirlas a SoundCloud. Ahí nació Juice WRLD,
un nombre inspirado en su ídolo Tupac Shakur y en la película Juice. La promesa era clara: conquistar el mundo a través de la música. Su comienzo fue casi un accidente glorioso. Con apenas 18 años, subió un tema improvisado, Lucid Dreams, que en poco tiempo explotó en Internet. Lo que parecía un desahogo personal se transformó en un himno generacional. La mezcla de rap melódico, letras desgarradoras y un beat hipnótico lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Los sellos discográficos lo buscaban desesperados. El chico que improvisaba durante horas en su cuarto ahora estaba frente a contratos millonarios. El ascenso fue vertiginoso. En 2018 firmó con Grade A Productions e Interscope. Lanzó su álbum Goodbye and Good Riddance y se convirtió en un fenómeno mundial. Pero lo que en la superficie parecía un sueño cumplido, en el fondo era el inicio de una pesadilla. Juice WRLD cargaba con una dependencia a las drogas desde la adolescencia, consumiendo codeína, oxicodona y Xanax como si fueran parte de su dieta diaria. En entrevistas hablaba de ello sin filtro, pero muchos lo confundían con una pose artística. Pronto llegaron las primeras grietas. Su relación amorosa con Ali Lotti fue intensa y pública, llena de momentos románticos, pero también de rumores de codependencia y excesos compartidos. En sus letras cada vez más oscuras se colaban frases como confesiones directas, no voy a llegar a los 21. Canciones como Legends, escritas tras la muerte de XXXTentacion y Lil Peep, parecían más epitafios anticipados que simples homenajes. La escalada fue inevitable. Juice WRLD se convirtió en el rostro de un movimiento, pero el peso de la fama, las giras interminables y los demonios internos lo empujaban hacia el abismo. Los conciertos eran un éxito, pero tras bambalinas el consumo era cada vez más destructivo. Sus amigos contaban que improvisaba durante horas creando canciones que podrían ser éxitos instantáneos, pero que también tomaba pastillas sin control, como si quisiera silenciar un vacío imposible de llenar. El clímax llegó el 8 de diciembre de 2019, en el aeropuerto Midway de Chicago. Tras aterrizar de un vuelo privado procedente de California, agentes federales esperaban para registrar el avión. Los rumores indican que al saber que había una gran cantidad de pastillas y armas a bordo, Juice WRLD ingirió varias de manera desesperada. Minutos después comenzó a convulsionar y nunca volvió a despertar. Tenía apenas 21 años. La consecuencia fue brutal. El mundo entero quedó paralizado. La estrella más prometedora de su generación había caído. Para muchos, su muerte fue un accidente. Para otros, una profecía cumplida. Al revisar sus letras, el eco era aterrador. Juice WRLD parecía haber escrito su final con años de anticipación. La muerte de Juice WRLD no solo fue un golpe inesperado, también desató un torrente de revelaciones que mostraron la cara más oscura de su corta vida. De lo que eran para muchos era un accidente, para otros era la confirmación de un destino escrito con fuego en cada canción. El joven que improvisaba versos cargados de dolor había dejado un testamento musical donde hablaba de su final con una claridad perturbadora. Las primeras investigaciones revelaron lo inevitable. El avión privado en el que viajaba estaba cargado con armas y decenas de pastillas de oxicodona y codeína. Los agentes federales estaban listos para confiscarlo todo, y según testimonios de quienes estaban a bordo, Juice WRLD, en un acto desesperado, ingirió varias píldoras para ocultar la evidencia. Ese instante de pánico selló su destino. Lo que para otros era un movimiento estratégico para evitar problemas legales, para él fue la sentencia final. La escena fue desgarradora. Convulsiones, gritos, paramédicos intentando salvar a un chico que apenas comenzaba a vivir, y al mismo tiempo la ironía brutal. Un joven que en entrevistas advertía que no planeaba llegar viejo, que en canciones como Legends cantaba que es el club de los 27, ya no pasaremos de los 21. Era como si la vida hubiese seguido el guión que él mismo había escrito. Pero detrás del mito se escondía una verdad aún más oscura. Sus amigos cercanos revelaron que Juice WRLD llevaba años luchando contra la adicción, que su creatividad iba de la mano con un consumo cada vez más descontrolado. No se trataba de rebeldía juvenil, sino de un vacío existencial que él mismo reconocía. Las drogas no son geniales, me están matando lentamente, llegó a confesar en un directo. La fama lo había convertido en millonario, ¿no? Pero también lo había encadenado a una dependencia que lo perseguía día y noche. Los medios, por supuesto, reaccionaron con morbo. Algunos lo pintaron como una víctima de la cultura del exceso,
Otros lo catalogaron como el nuevo mártir del rap. En redes sociales, millones de fans lloraban su partida y al mismo tiempo repetían sus letras como si fueran profecías. El público comprendió demasiado tarde que cada canción había sido una advertencia, un grito ahogado que nunca quisimos escuchar. Su pareja, Ali Lotti, confesó entre lágrimas que Juice había intentado dejar las drogas, que hablaba de un futuro juntos, pero que la presión, el ritmo de vida y la sombra de sus demonios eran demasiado grandes. Para ella, como para millones de fans, su muerte no fue un accidente. Fue la crónica de una tragedia anunciada. El mito quedó sellado. Juice WRLD no fue solo un rapero talentoso. Se convirtió en un espejo de su generación, la voz de una juventud que lucha con la ansiedad, el vacío y la autodestrucción. Un artista que sin proponérselo escribió la banda sonora de su propio final. Cuando hablamos de Juice WRLD, no podemos limitarlo solo a la etiqueta de rapero de SoundCloud o a la figura trágica que murió demasiado pronto. Su legado es más complejo, más profundo y quizás más doloroso. Para este canal, Juice representa la paradoja de la fama en su máxima expresión. Un joven con un talento único, que fue capaz de improvisar canciones completas en segundos y transformar sus heridas en himnos universales, pero que al mismo tiempo estaba atrapado en un laberinto del que no pudo salir. Juice WRLD no fue un artista cualquiera. Conectó con una generación entera porque no tuvo miedo de hablar de lo que otros callaban. Depresión, ansiedad, adicciones, amores tóxicos, la sensación de estar perdido en un mundo que parece no ofrecer respuestas. Mientras muchos artistas buscaban aparentar fortaleza y lujo, él se mostraba frágil, vulnerable y humano. Esa honestidad fue su arma más poderosa, pero también su condena. El canal cree que su historia revela una verdad incómoda. La industria musical muchas veces consume a sus estrellas jóvenes sin ofrecerles apoyo real. Juice WRLD estaba generando millones, pero al mismo tiempo luchaba con adicciones que todos conocían y pocos enfrentaban. Su muerte no fue solo un fallo personal, sino el reflejo de un sistema que alimenta los excesos hasta que es demasiado tarde. Y sin embargo, su música sigue viva. Canciones como Lucid Dreams o Legends no solo son éxitos de listas, son cápsulas emocionales que siguen hablando a quienes se sienten incomprendidos o atrapados en sus propios demonios. Juice se convirtió, sin proponérselo, en la voz de una generación marcada por la soledad digital, el exceso y el miedo a no tener futuro. Nuestra opinión es que Juicy WRLD no fue simplemente un artista que se apagó demasiado rápido. Fue un genio incompleto, un talento en plena expansión que dejó una huella imborrable. Su caída nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos jóvenes como él están gritando por ayuda mientras el mundo solo escucha la música y no el mensaje detrás de ella? Y ahora queremos preguntarte a ti, ¿qué opinas de Juice WRLD? ¿Lo ves como un mártir de su propia generación, una víctima de la industria o un artista que, aún en medio del dolor, logró dejar un legado eterno? Al final, la historia de Juice WRLD no se cuenta solo con cifras de reproducciones o contratos millonarios. Se cuenta en las lágrimas de sus fans, en los mensajes que dejó escondidos en cada canción, en ese eco inquietante que hoy suena más fuerte que nunca. La sensación de que él sabía que su tiempo era limitado. Quizás ese sea el verdadero misterio de su legado. ¿Era un profeta de sí mismo o simplemente un joven atrapado en una espiral del que no supo salir? Sea como sea, cada verso suyo resuena como un recuerdo que incomoda y conmueve. Escuchar Legends después de su muerte no es lo mismo. Se siente como leer un diario íntimo que nunca debimos conocer, pero que ahora no podemos olvidar. Juice WRLD fue una chispa breve, pero tan intensa que iluminó a toda una generación. Un chico de 21 años que entre improvisaciones y confesiones disfrazadas de rap, construyó un puente entre la gloria y la tragedia. Su caída no borró su impacto, sino que lo convirtió en mito, en un recordatorio de que la fama, lejos de ser siempre un paraíso, puede ser también una condena. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. El nombre de Juice WRLD seguirá vivo, no solo en sus canciones, sino en la memoria colectiva de quienes lo escucharon y encontraron en sus letras la verdad que nadie más se atrevía a decir. Su legado es un espejo roto, pero brillante. Fragmentos de dolor, talento y profecía que siguen marcando a quienes se atreven a mirar.